Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 11 de Pulse. Recuerden que estos capítulos tienen opiniones y comentarios personales, así que empezamos. Es Mel que está con Vi, la que conocimos en los otros capítulos, y pues están teniendo intimidad. La libido contribuye en la necesidad humana fundamental para tener relaciones sexuales. Es decir, incluso si una relación íntima como la que tendrías con un amante, dando la suficiente estimulación, es posible que puedas tener intimidad con ellos. Amor y sexo, a pesar de que parecen que ambos vienen juntos, no necesariamente significa que no pueden ser separados. Veamos una foto de Lynn, o bueno, una imagen de Lynn. Y ahora Mel llega a su apartamento, deja sus llaves en una mesa y dice: realmente no debía haber exagerado anoche, y se acuesta en su cama. Bueno, es momento para descansar un poco. Con suerte no me llamarán por un caso o algo así. Pasan unos minutos y de repente empieza a sonar el timbre y a golpear la puerta. Mel hace como... es otro repartidor perdido. Maldición, las personas necesitan dormir, ¿sabes? Te has equivocado de habitación. No ordené ninguna pizza, así que ve a molestar a alguien más, por favor. Y sigue con la almohada encima de su cabeza. Pero siguen golpeando y timbrando de una forma alarmante. Así que Mel se levanta y dice como: ¿cuál es tu problema? ¿Estás tan empecinado en darme tu tonta pizza? Se levanta, abre la puerta y dice: bueno, allá va mi siesta. Juro que si descubro quién es el que... Y ¡pum! Abre la puerta. Mel se sorprende, abre mucho los ojos y se da cuenta que es Lynn, con una cara toda tierna, y le dice: hola, buenos días, doctora. Espero que no sea tan temprano como para molestarte. Mel la mira y le dice: Lynn, ¿cómo llegaste aquí? ¿Y por qué estás aquí? ¿No te sientes bien? Esto no tiene sentido. Lynn entra y dice: ¿de qué estás hablando? Me estoy mudando, obviamente. Mel hace como: ¿qué? Lynn dice: aceptaste mi reto, ¿recuerdas? Y entra súper normal, como si fuera su casa. Y la mira y le dice: si voy a hacer que me ames, entonces tendré que estar lo más cerca posible de ti, en todo momento. Mel abre los ojos y la mira como: espera, incluso si ambas somos mujeres, eso no quiere decir que puedes hacer esto, Lynn. ¿Cómo puedes confiar en mí? ¿Y qué hay de tu tía y de tu hermano? Mel cierra la puerta y sigue sorprendidísima con Lynn. Lynn le dice como: no te preocupes por eso, ya tengo mis permisos, mi tía también, te conoció antes, así que no hay lío. Y Mel le dice: pero nos acabamos de conocer, ¿no me estás acogiendo demasiado rápido? Pero lo dice toda sorprendida, de verdad que no se esperaba eso. Y Lynn dice: ella dijo que estaba bien, ya que pues tú eres doctora. ¿O prefieres que rente mi propia habitación aquí? Lynn sigue diciéndole: aparte, tu apartamento está muy cerca al hospital. Probablemente pueda caminar hasta allá, si tuviera que hacerlo. Y estar en el centro de la ciudad significa que tendré que caminar un poco. Y Mel le dice como: espera, ¿cómo supiste dónde encontrarme? Lynn le responde: te oí decírselo al taxista luego de dejarme en la casa. Mel se pone la mano en la cabeza y hace como: espera, esto ha pasado a ser demasiado. Vale,
acepté la apuesta, esa parte está bien, pero eso no significa y no fue una invitación para que vengas a vivir conmigo. Lynn deja sus maletas ahí, en el suelo, y Mel le sigue diciendo como, tú no eres exactamente el epítome de la salud. Lynn, no tengo tiempo para cuidarte todo el día. ¿Qué tal si tu estado empeora cuando yo no estoy aquí? Lynn sigue como distraída pensando en otras cosas y Mel sigue diciéndole como, no puedo simplemente sentarme aquí a cuidarte las 24/7. Siquiera me estás escuchando, pero está súper alarmada. Esto es en serio, Lynn, le dice, pues prácticamente gritando. Lynn la voltea a mirar y le dice, no tienes que preocuparte por eso, soy una adulta, sé cómo cuidar de mí misma, no necesito que nadie me suministre las 24/7 como piensas. Además, tengo esto, y levanta como un aparatico en la mano y presiona un botón. Mel se sorprende, hace como y Lynn observa su reloj en la mano como esperando algo y dice 3, 2, 1 y en ese momento suenan unos pasos afuera súper fuertes y alguien abre la puerta, es el hermano de Lynn y Rennie y dice, Lynn, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Acaso la doctora no vive aquí? Pero lo dice súper cansado, como asustado, por así decirlo. Y Lynn dice, ¿ves? Nada de qué preocuparse, mientras señala a Rennie que entró como desesperado y asustado realmente. Y Rennie le dice, espera, ¿estás bien, verdad? Porque sonó la alarma. Mel le sonríe como que, ay. Y Lynn le dice, lo siento, fue un accidente. Ups. Y la mira y le dice, pero te demoraste 2 segundos, Rennie. Allá va tu récord. ¿Estabas persiguiendo a alguna chica de nuevo? En serio, hermana, no me digas más estas bromas, ¿vale? Casi me da un infarto, le dice Rennie a Lynn. Mel se queda escuchando y viendo la escena. Y Lynn le dice a Rennie, oh, así que ahora eres tú el quejumbroso, eres mi hermano mayor, este es tu deber. Rennie le dice, bueno, eso es verdad, pero me asustaste, ¿vale? Pero bueno, no pasó nada, así que deja de quejarte y ve a casa. Wow, tan rápido, acabo de llegar, dame un momento para respirar, rayos. No, ¿y por qué no tocaste la puerta antes de entrar? Y en ese momento Lynn simplemente lo saca y cierra la puerta. Y le dice a Mel, ahí lo tienes. Y le muestra como un collarcito donde hay un botón como de salud, como de pánico, el botoncito como es de un corazón. Y le dice, esta cosa se llama una llamada de emergencia. Esto envía una alarma con solo presionar el botón. Esto es para ti, doctora, y se lo pone en la mano, se lo entrega. Si la alarma suena durante mucho tiempo, entonces inmediatamente enviarán una ambulancia a donde yo esté. Mel sigue sorprendida y le dice, esto no es gracioso, Lynn, todo esto solo por una tonta apuesta. Lynn la mira y le dice, ¿quién dice que estoy bromeando? Pero la mira súper seria. Y le sigue diciendo, confío en que seré capaz de encontrar los fragmentos de amor que aún están en tu corazón, doctora. Sin importar debajo de que puedan estar enterrados. Mel la mira como no lo puedo creer. No dice nada en ese momento. Y Lynn le sigue diciendo, y aún sigo decidida a hacerte mi cardiocirujana. Mel hace como, bueno, si estás tan segura. Mel le dice como, bueno, si estás tan segura, permíteme repetírtelo. Si eres seria con querer ganar este juego,
Me aseguraré de que juegues con mis reglas. Y la mira así como toda sexy. Y en ese momento pone su mano detrás de la espalda de Lynn, como acercándola a su cuerpo. Lynn se sorprende así como ¡ah! Y Mel le dice, entonces no perdamos más tiempo conversando. Y la acerca como para besarla y le sigue diciendo, deberíamos empezar. Lynn se sonroja y así como... Y Mel le dice, veamos si tu corazón puede soportar esto, querida. Y así se acaba el capítulo número 11 de Pulse. Vemos que pasan varias cosas. Es increíble esto. Lynn, ¿cómo le llega de esa manera a Mel? Bueno, Mel acaba de tener una noche bastante llena de pasión. Llega muy cansada a su casa y pues lo único que quiere es dormir. Y de repente llega Lynn como, voy a ser tu compañera de piso y ya. O sea, no hay opción de decir que no. Como no, tú aceptaste mi apuesta, entonces yo me vengo a vivir acá. Ay, qué complejo, qué denso. Imagínense que alguien así llegara a la puerta de su casa a decirles eso. Qué locura. Pero bueno, Lynn es bastante, no sé, es bastante tierna, es bastante, no sé, ingenua. No permitan eso. Nada, vamos a ver qué sigue pasando porque igual Mel está como sorprendida y dice como bueno, si vamos a jugar a esto, como que la solución de Mel es como venga a ver si tengamos intimidad usted y yo y veamos a ver qué tal, pero Lynn está como no lo sé. Entonces vamos a ver qué sigue pasando en los siguientes capítulos. A mí de verdad que me sorprende mucho Lynn. A veces con su ingenuidad, a veces con su locura, a veces como con sus ocurrencias. Pero estoy encantada, es algo que, no sé, es encanto que uno no puede perder nunca. Así que vamos a ver qué sigue pasando, espero que estén disfrutando la historia, no olviden darle like, comentar y suscribirse.